Compañeros, nuestra materia se denomina control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Vamos a conformarla de la siguiente manera. Atentos, por favor. Muy bien. En esta materia vamos a analizar los siguientes puntos. La primera parte vamos a llamarla la constitucionalización del orden jurídico. Este es el nombre de nuestra primera asignatura. Muy bien. Nuestra segunda unidad se va a llamar los medios de control de la constitucionalidad. Muy bien, vamos a entender cuáles son los sistemas de control constitucional que existen. Después, en una tercera unidad, hablaremos de dos medios de control de constitucionalidad en particular. Hablaremos de la controversia constitucional y la llamada acción de inconstitucionalidad como dos medios de control de constitucionalidad que se encuentran contemplados en el artículo 105 de nuestra Constitución. Muy bien. La cuarta unidad será el juicio de amparo. Muy bien. Vamos a empezar a conocer qué es el juicio de amparo como medio de control de constitucionalidad. Muy bien. En la quinta unidad vamos a entrar al análisis del amparo indirecto para que en la sexta estudiemos el amparo directo y terminemos, estimados amigos, con la asignatura, con la unidad de control de convencionalidad y litigio estratégico. Entonces, este es el camino que vamos a recorrer, estimados amigos, y es muy importante que vayan visualizando el conocimiento que adquiriremos en esta primera unidad. Vamos a hablar de cómo un sistema constitucional funciona en armonía con el tema de tutela y protección de derechos humanos. Vamos a estudiar cuál es la importancia que tienen los medios de control de constitucionalidad como mecanismos que reparan las violaciones a los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales. Verificaremos cuál es la importancia que tiene la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad para reparar las violaciones a los derechos humanos. Hablaremos también, por supuesto, del juicio de amparo como uno de los principales medios de control de constitucionalidad y sobre todo su origen es mexicano, su antecedente totalmente es un medio de control de constitucionalidad nacido en México. Tenemos, por supuesto, el amparo indirecto, el amparo directo y cerraremos con el tema de control de convencionalidad y litigio estratégico. Entonces son varios los puntos que tenemos que analizar en esta sesión. Muy bien. Como actividad de retroalimentación, por conducto de nuestro coordinador, el licenciado Francisco González, les voy a compartir un pequeño cuestionario que me ayudarán a contestar. Así que mucha atención, ya tienen ustedes su presentación.
Si algún material adicional necesitan, con todo gusto se los vamos a compartir. Vamos a empezar entonces con nuestro primer tema. ¿Estamos listos? ¿Listos, compañeros? Sí, sí Muy están bien, listos. muy bien. Vamos. Sí, profesor. Excelente, muy bien. Entonces vamos a dar inicio, compañeros, con nuestra primera unidad, la constitucionalización del orden jurídico. Muy bien. Compañeros, cuando ustedes revisaron una asignatura llamada Derecho Constitucional, analizaron que la norma suprema de nuestro país se llama Constitución. ¿Y esta qué referencia tiene, compañeros? Esta Constitución tiene estas características. Lo primero es la norma fundamental. Vean lo que decimos, compañeros, que define al Estado. ¿Por qué? Todo proceso de cualquier nación que hace un cambio, cualquier nación que se independiza, que crea una nueva estructura de gobierno, una nueva estructura de Estado, parte de una norma, la Constitución. Entonces, la Constitución nos define como Estado. ¿Por qué? Porque la Constitución me dice que nosotros, los estados, el pueblo de los Estados Unidos mexicanos, no, ¿por qué creen que los americanos empiezan esta constitución como We the people of the United States? O sea, al final de cuentas hacen mención de que nosotros el pueblo, porque el soberano es el pueblo, porque el constituyente está conformado por el pueblo. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos mexicanos, hemos decidido conformar el siguiente estado. Y aquí va la esencia de México. México es una república federal, ¿vale? Es una república federal. Vamos a decir que tiene un principio, perdón, laico, república federal, laico, y podríamos decir, por ejemplo, en el tema de la república, diríamos que somos una república representativa y democrática. En el tema federal, estamos compuestas por estados libres y soberanos. Y tenemos como base de la división territorial al municipio libre. Y somos un estado laico porque existe históricamente desde las leyes de reforma una separación entre Estado e iglesia. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Ahí está nuestra separación. Ahí está nuestro origen. La norma fundamental del Estado. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Esta, pues de alguna manera, va a constituir un gobierno que para dividir sus funciones se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Ok. Cuando hablamos de que somos una república representativa, tenemos que indicar que los 120 millones de mexicanos no podemos gobernar al mismo tiempo, ¿verdad? Cedemos parte de esta decisión
a nuestros representantes, diputados, senadores, presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, regidores, síndicos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Nos representan. Y es democrática porque nosotros los elegimos a través de nuestro voto, elegimos a nuestras autoridades. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, esto define el Estado mexicano. Continuando con el análisis de qué es una constitución, verificamos lo siguiente. Bien, vamos a continuar, ¿eh? Ok. Verificamos la forma del Estado. Es un Estado, como ya mencionamos, federal, es un Estado, es una república representativa, democrática, es un Estado laico, es una federación porque se encuentra conformada por estados libres y soberanos. Esta cuestión es muy importante porque aquí vamos a hablar. Imaginen que este cuadro que pongo acá, así con color rojo, representa a México. Si México es una federación, entonces es un solo sujeto de derecho internacional. ¿Se entiende? Ok. Esta federación tiene distintas funciones. La función legislativa y judicial. Ejecutiva, legislativa y judicial. Pero al ser una federación, esta federación se va a encontrar integrada por estados, entidades federativas, que más que soberanas, compañeros, que no tendría que ser la palabra adecuada, tendríamos que decir que son autónomas, porque no hay 32 soberanías, ¿eh? Hay una sola. ¿Y quién radica en ella? La federación. ¿Ok? Estas entidades federativas autónomas, muy bien, van a estar conformadas su función se va a ejercer por 3 niveles, por 3 división de funciones. Otra vez. Judicial. Muy bien. Y todavía más abajo aún tenemos un municipio libre que realiza funciones que encomienda el artículo 115 de nuestra Constitución. Por eso decimos que hay 3 niveles de gobierno. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Estimados amigos, tenemos por supuesto el tema de que nuestra forma de gobierno es una república representativa, democrática, compuesta de estados libres y soberanos, teniendo como base de la división territorial el municipio libre y el gobierno de la república, de alguna manera, va a trabajar con esta división de funciones. Tenemos la función del Ejecutivo
A ver, el Ejecutivo formalmente tiene encomendada la función de la administración pública federal. Muy bien. Pero materialmente realiza actos legislativos y jurisdiccionales. Legislativos cuando emite decretos, cuando crea reglamentos. Y jurisdiccionales, los tribunales que administra, como las ya pronto extintas juntas de conciliación y arbitraje, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Vamos bien? Ok. Normalmente nos encasillamos que el Ejecutivo hace esto, pero no es solo no es su única función. El Legislativo realiza actos que son formalmente, pues su nombre lo indica, de creación de normas, pero materialmente realiza actos administrativos y jurisdiccionales. Administrativos cuando designa a su personal y las faltas que tiene su personal al no cumplir con sus reglamentos o a sus disposiciones internas. Y jurisdiccionales en dos casos. El que regula el artículo 110 y 111 de nuestra Constitución. 110 es el tema del juicio político. 111, declaración de procedencia. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Ahora vámonos con el Poder Judicial. Ustedes me dicen, ¿puedo borrar el esquemita? ¿Sí? Muy No, bien. permíteme tantito, profe. Sí. Y ahorita vamos con el judicial. Muy bien. Entonces, para que no nos encasillemos en una sola función que realizan las autoridades, ¿eh? Hay distintas funciones que tenemos que entender como abogados. Entonces no podemos dejar de analizar estos puntos. Muy bien. Muy bien, compañeros. Vámonos a las funciones del Poder Judicial. Bien. Para no borrar todo, voy a borrar una pequeña parte para que no les estorbe. Aquí voy a borrar este punto. Y aquí abajito lo voy a colocar, ¿eh? Judicial. Realiza actos formalmente jurisdiccionales. Pero también realiza actos que son materialmente administrativos, como por ejemplo la función que realiza el Consejo de la Judicatura Federal, Consejo de la Judicatura Federal, en la designación de puestos de secretarios
jueces, magistrados y demás personal del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Realiza actos que son de naturaleza, materialmente, legislativos, cuando crea la jurisprudencia. Muy bien. Ok, compañeros. Hay un solo poder. Este poder se llama Supremo Poder de la Federación, que para su ejercicio se divide, ¿eh? No son poderes, son funciones. Maestro, es que ya me quedé que hay un solo poder llamado. Supremo Poder de la Federación. ¿Ok? Lo demás son funciones. Muy bien, no son poderes, son funciones. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Entonces, más o menos para que vayan viendo ustedes cómo se conforma esta función de gobierno. Otro punto importante de nuestra Constitución, analícenlo por favor. Ahí va, ¿eh? La Constitución reconoce derechos fundamentales del gobernado. A ver, vamos a ver. Me dice, por ejemplo, hay unas preguntas que voy a empezar contestando preguntas, ¿eh? Dice Grisel de la Cruz, si es una federación, ¿siempre va a estar formado por estados? Sí, siempre hemos sido, más que estados, sinceramente, el término estado no es del todo correcto. Tendríamos que denominarlo entidades federativas. Es incorrecto también cuando decimos la provincia mexicana, no es provincia, porque no somos un estado centralista ni somos un estado unitario. Es las entidades federativas. Muy bien. La Ciudad de México tiene es la sede de los poderes de la Unión. Con antelación no tenía esta categoría. En sí, todavía tiene una naturaleza muy distinta a las otras entidades federativas al ser la sede de los poderes de la Unión. Muy bien. Ok. Si hubiese una segregación, si algún estado se puede retirar de la República, si esa es una pregunta, les puedo decir que sí y no. En un sentido, sí, porque al final de cuentas se dice que hay un derecho primigenio a la segregación. Hay muchos estados que han buscado su independencia. Hay muchos pueblos que han querido separarse. Por ejemplo, en Canadá, la región de Quebec no se sienten canadienses. Desde hace mucho tiempo han querido separarse. ¿Sí? Ese es un tema importante. Por ejemplo, en España, la región de Cataluña ha querido conformar una nueva nación. Y así podemos mencionar muchísimos casos. México adoptó el centralismo como forma de Estado de 1835 al año 1843. Cuando México adopta el centralismo, entonces quitamos ahora sí lo que nos preguntaba Grisel, quitamos todos los estados y ahora sí, en ese momento sí tuvimos provincias. Si mencionamos provincias, a lo mejor es del vestigio de esos años, de aquellos 1835, 1843. Pero bueno, más o menos también sabemos lo que ocurrió en nuestra historia. ¿Ok? Muy bien. Compañeros,
los derechos fundamentales. Hay que hacer una referencia muy importante. Desde la corriente del jus naturalismo. En esta versión vemos nosotros lo siguiente: derechos inalienables, derechos universales, derechos indivisibles, progresivos, inherentes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos que están en la esencia, están en el ser, están en la naturaleza de todos los seres humanos, son lo que conocemos con el nombre ¿de qué, compañeros? ¿Cómo los conocemos? Derechos humanos. Derechos humanos. Derechos humanos. Ok, derechos humanos. Muy bien. Son nuestros derechos humanos. Muy bien. Atención, yo no requiero que estos derechos humanos se plasmen en una ley para que tenga el conocimiento que soy titular de ellos. ¿Sale? Ninguna ley me los otorga, ¿eh? Yo los tengo como ser humano. El punto es, ¿qué hago para que estos derechos humanos sean efectivos? ¿Qué hago para que estos derechos humanos no sean vulnerados por la autoridad? ¿Qué hago para garantizar su protección? Lo que hacemos normalmente es que estos derechos humanos fíjense la palabra que voy a utilizar, se reconocen dentro del ordenamiento jurídico. Muy bien. Y en este momento que son reconocidos en el ordenamiento jurídico, vamos a denominarlos derechos fundamentales. En pocas palabras, ¿qué son los derechos fundamentales? Son los derechos humanos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. ¿Vamos bien? Ok. Compañeros, necesitamos nosotros dentro del ordenamiento jurídico lo siguiente. Muy bien. A ver. Normalmente es importante tener protección. Es importante tener garantía. Es importante tener la manera de defendernos frente a actos arbitrarios. Muy bien. Muy bonito que tengamos esos derechos aquí en la Constitución. Muy bonito que se nos reconozcan como derechos fundamentales. Suena padrísimo. ¿Pero eso me garantiza que la autoridad no los viole? ¿Eso me garantiza que no van a ser objeto de vulneración? No, claro que no. 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 Ok, entonces en ese sentido, lo que requerimos es algo que nosotros pedimos cuando compramos algo. Compramos una cocina, compramos una sala, compramos una televisión, ¿y qué pedimos? Garantía. Garantía. Pedimos garantías. Muy bien. Entonces, vamos a proteger estos derechos humanos, estos derechos fundamentales, a través de lo que se conoce como
La Interamericana. Las garantías. ¿Ok? Las garantías que se encuentran plasmadas dentro de nuestra Constitución. Y ahorita acaban de mencionar algo muy importante. Esas garantías se encuentran en un ejercicio llamado control de constitución. Bueno, vamos a empezar incluso desde el más básico. Legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Muy bien. Legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Muy bien. Ok. ¿Dónde? Ok. El jus, ¿qué significa? Es un vocablo latín que significa derecho. Jus naturalismo sería el derecho natural y jus positivismo sería el derecho positivo. El jus, sobre todo, lo podemos encontrar en algunos textos que hagan referencia a filosofía del derecho. Por ejemplo, les recomendaría un libro que es de Ricasén Siches, Filosofía del Derecho, para que abunden un poco en este tema. Maestra Grisel, de la pregunta que usted me realiza. Muy bien. Perfecto. Muy bien. De todos modos, al final les comparto los autores, se los escribo y se los mando, para que tengan esa referencia. Y los temas que estamos revisando. Bien. Sí, gracias. Sí, a sus órdenes. Compañeros, vámonos con las garantías. ¿Listos? Bien. Dentro de las garantías, ya vimos controles. Control de legalidad. Constitucionalidad. Y convencionalidad. Legalidad. Pues vamos a ver que en esto implicaría que el acto de autoridad se tendrá que adecuar a las normas generales. ¿Y cuáles son estas normas generales? Las leyes, los decretos, los reglamentos y demás disposiciones. Muy bien. Control de constitucionalidad. El acto de autoridad se debe de adecuar no a cualquier norma. Se debe de adecuar a la... ¿Puede volver a repetir esa parte, por favor? ¿El de constitucionalidad? Ok. El acto de autoridad no se va a adecuar a cualquier norma. Se va a adecuar a la norma suprema, la Constitución. Muy bien. Ok. Y el control de convencionalidad implica que el acto de autoridad se va a adecuar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí estamos con el control de convencionalidad. El artículo primero de nuestra Constitución hace mención de un tema importantísimo que no pueden olvidar, compañeros, y por eso lo destacamos. Artículo primero de nuestra Constitución nos señala en el párrafo tercero, todas las autoridades, escuchen bien,
todas, hablamos de los 3 niveles de gobierno, todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de interdependencia, universalidad, indivisibilidad, progresividad, etcétera, etcétera. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Y veamos el artículo 1, párrafo 1 de nuestra Constitución. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Compañeros, ¿qué tiene que hacer una autoridad? ¿Se debe limitar al control de legalidad? Decir, no, yo nada más aplico la norma y se acabó. No, ¿verdad? No, Se limita al control de constitucionalidad, decir, solamente me amparo en la Constitución. no, No. Tampoco. no, Decir que solamente va a aplicar las declaraciones internacionales en materia de derechos humanos. No. no. Me abarca las 3, ¿no? Abarca los 3, es un todo, compañeros, es un todo. ¿Qué voy a aplicar? Lo que más favorezca, la norma que sea más favorable, la que proteja de forma más amplia los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Ese es el concepto de pro derecho, ¿no? Pro persona. Pro persona, exactamente. Ese es el principio pro persona, exactamente. La norma que sea más favorable. Muy bien, la que menos restrinja, la que más otorgue garantías a los derechos humanos, los derechos fundamentales. Por eso hay que tener estos mecanismos. Muy bien. Perfecto, compañeros. Bien. La Constitución, esto vamos a estudiarlo a lo largo de toda esta sesión, La Constitución reconoce los poderes derivados, los poderes públicos, y ya mencionamos cuáles son: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Muy bien. Y por último, señalamos que establece las relaciones que tiene el poder público con los ciudadanos. El poder público implica también el respeto a los derechos humanos, pero también implica un poder de coacción. ¿En qué sentido? Si se vulnera la Constitución, si se vulneran las normas, si se violan derechos humanos, evidentemente tiene el poder público que sancionar. Muy bien, porque si no, ¿cuál sería el objetivo? Si no sancionamos, si no castigamos, si no hace valer el Estado la norma, pues entonces estamos jugando, compañeros. Diríamos como lo establecía Fernando Lasalle sobre la Constitución. La Constitución es una hoja de papel. Recomendación, si ya leyeron con su clase de Derecho Constitucional a Fernando Lasalle, que es una Constitución, qué bueno. Y si no lo han leído, les recomiendo, es un libro muy pequeño, así anoten lo que es una Constitución de Fernando Lasalle. Muy bien, es un libro bastante pequeño, lo leen en unas 3 horas, ya lo acabaron, compañeros. Muy bien. Ok, compañeros, la Constitución, ¿qué es? Bueno, es un documento de carácter político. No es un documento jurídico, Eso hay que quitarlo de la mente. No es jurídico, es político, es una decisión, es una aspiración del pueblo mexicano. La Constitución
No es elaborada por el legislador ordinario. No. Hay un poder encargado de crear la Constitución y es su única función. No tiene ninguna otra. Se llama poder Legislativo. constituyente, no constituyente. Ah, No tiene ninguna otra función, compañeros, ¿eh? Su única función es crear una Constitución. Por ahí del año 2015-2016, compañeros, en México se conformó un poder constituyente en la ciudad porque se creó la Constitución de la Ciudad de México. Ese poder ya creó la Constitución, ya no funciona más, ya cumplió con su función. ¿Se entiende? Muy bien. La Constitución da origen a poderes permanentes. Estos poderes se llaman constituidos: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Quién los creó? ¿Quién los creó? El poder Constituyente. constituyente. Entonces, podríamos decir, ¿el poder ejecutivo es un poder constituido? Sí, es un poder constituido, creado por el poder constituyente. Muy bien. ¿Y cómo está creado el poder constituyente? El pueblo lo va a designar. El pueblo convoca al constituyente para crear una constitución. ¿Cómo se designa? Hasta cierto punto, mi estimado amigo, hay cierta violación del orden jurídico que existía con antelación. ¿A qué me refiero? Ahí le va. Cuando México se separa de España, tuvo que romper paradigmas y tuvo que romper instituciones que se encontraban vigentes en el pasado para dar una constitución. Hasta cierto punto, el poder constituyente es un poder revolucionario, hasta cierto punto. Porque, ¿qué pasaría si en este momento una dictadura tomara el poder en México? O sea, siendo honestos, hablando como abogados, no haciendo referencias como en redes sociales, siendo abogados, ¿qué tendría que hacer este nuevo poder de facto que se instala? Toma el poder. Desaparecer los poderes. Desaparecer los poderes, se acabaron todos, ¿eh? Desaparezco todos y ¿saben qué hago? Creo una nueva constitución. Y en esa nueva constitución legitimo mi visión de Estado. Lo mismo pasó en Cuba, ¿eh? Con la Revolución Cubana. Todas las instituciones del pasado desaparecieron y se creó una constitución de corte comunista. ¿Cómo creen que se ha establecido el chavismo tantos años en poder en Venezuela? ¿No han oído que cada rato cambian la constitución? ¿Por qué? Porque así legitiman su poder. Diría un autor alemán que se llama Carl Schmitt. Aquí lo voy a poner. Carl Schmitt. Dice Carl Schmitt respecto a la Constitución. La Constitución es un poder decisionista. Es una decisión, es una aspiración. Del todo, ese poder rompe con el paradigma, mi estimado amigo. Por eso, hasta cierto punto, tenemos que entender que no es el legislador ordinario quien lo crea. ¿Vamos bien? Si México quisiera cambiar su constitución, tendríamos que empezar por convocar un poder constituyente. Este poder constituyente elaborara la constitución, dejara sin efectos las instituciones que se encuentran en la actual constitución y crear una nueva. Eso tendría que ocurrir. La realidad es de que el artículo 135 de nuestra constitución nos hace mención a qué pasaría en el caso de que por alguna causa la vigencia de nuestra constitución se interrumpiera. Y así lo establece este artículo. Vamos a revisarlo rápidamente. Dice,
Perdón, es el 136, dice, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aunque por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, escuchen bien, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubiesen expedido, serán juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado con esta. Lo mismo establecía la Constitución de 1857, compañeros, lo mismo. Hasta cierto punto les voy a decir una cosa, a lo mejor no sé si lo han escuchado, pero Carranza violó la Constitución de 1857 cuando estableció este nuevo orden, porque no estaba en esa facultad. ¿Se entiende? ¿Qué fue lo que hizo Carranza? Hasta cierto punto revolucionó el sistema. Y al tener la fuerza, al tener el poder, al tener los grupos armados en esa posición, pues se crea. La Constitución también, como dice Fernando Lasalle, son los factores reales del poder. ¿Quiénes son los factores reales? Siendo realistas. El capital, la iglesia, los grupos de masones, ¿quién más? Los empresarios, ¿quién más? Pues hay varios grupos, compañeros, que están detrás. Muy bien. Ariana Elías, sí, es de 1857 la Constitución anterior. O sea, realmente lo que hizo Carranza, lo que pretendía era reformas a la Constitución de 1857, que la vía no fue la ideal, pero ahora se creó un nuevo orden constitucional, la Constitución Mexicana de 1917. Muchos dicen que no deberíamos tener ya una nueva Constitución, no deberíamos dejar sin efectos esta y crear un nuevo orden constitucional. Pues bueno, creo que nuestra Constitución tiene cosas buenas y muchas de las cuestiones que tiene es de que no son aplicables. Creo que ese es el punto principal. Muy bien. Ok. La Constitución regula, reconoce, protege los derechos fundamentales de los gobernados. ¿Ok? Muy bien. La Constitución es la norma suprema y es el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. ¿A qué me refiero con esto? Vean esto, compañeros. Esta es mi Constitución. Aquí está. Ya revisamos esta Constitución de la política de los Estados Unidos mexicanos es creada por el poder constituyente. Muy bien. Esta Constitución es la base de todas las normas generales de los tratados internacionales, de las leyes, de los reglamentos, de los decretos, de las normas individualizadas, etcétera, etcétera. Es la base de todas estas normas. Esas normas no deben de contradecir a la Constitución. Muy bien. Ok. Si la contradicen, nos diría Hans Kelsen, tenemos que dejar sin efectos esta norma y preferir la Constitución. Si dejamos sin efecto la norma que viola la Constitución, ejercemos un control de constitucionalidad. La Constitución, como ya mencionamos, es creada por este poder. Pregunta interesante. ¿Y quién lo convoca? El pueblo.
es un poder originario. ¿Por qué? ¿Por qué es originario? Por esto, compañeros. Porque es el creador de qué? De todo el orden jurídico. Todo el orden jurídico es creado a partir de la Constitución. Constitución. Su poder es ilimitado. Limitado. ¿Pero qué creen? Es ilimitado, pero solamente tiene una sola función. Ámbitos jurídicos. ¿Vale? La función es... Una constitución. Ok, perfecto, muy bien. La función es darse una constitución. ¿Sale? ¿Vieron la de Avengers Endgame y Avengers, ¿vieron esta donde sale el Thanos? Imaginen que la Constitución es ese guantelete del infinito que tiene todo el poder. Todo ese poder se traduce en una sola cosa. Este es el constituyente. Cuando chasquea los dedos, crea la Constitución. Y es todo lo que hace. Tanto poder para una sola función. Tanto poder para una sola función. Y es tan fuerte ese poder que desaparece. Ya no puede continuar. Ya debe de desaparecer. Porque si ese poder constituyente permanente continuara de forma permanente, pues de alguna manera estaría por encima de todo el orden. No tendría ningún límite. Sería una dictadura. Sería una dictadura, sería un poder sobre el poder y bueno, eso sería inconcebible. Benito, te escuchamos, por favor. Sí, disculpe, maestro, las normas individualizadas, ¿cuáles son? Perdón. Por ejemplo, las sentencias, los laudos, los arbitrajes que usted tiene. Al final de cuentas, ¿se individualizan a quién? A las partes que intervienen. ¿Sale? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, esa es la única función, darse una constitución y nunca va a gobernar, ¿eh? Nunca va a gobernar. Solamente quiso establecer el orden y desaparece. ¿Qué pasó con Thanos? Chasqueó los dedos, eliminó a la mitad de las personas y se fue a vivir ahí, a las montañas. Algo muy similar ocurre con el constituyente para hacer un parangón, compañeros, una comparación. Muy bien, perfecto. El siguiente esquema, vamos a tomarlo de un autor italiano que se llama Riccardo Guastini. Tomen nota de ese autor. El autor se llama Riccardo Guastini y pueden encontrar muchos ensayos que hablan sobre este tema. El punto que vamos a comentar, compañeros, se llama la constitucionalización del orden jurídico. Muy bien. Ok, ahí va. Ok, Riccardo Guastini. Ay, perdón, me brinqué el poder constituido, ¿verdad? Nada más comento rápido constituido antes de llegar a Guastini. Poderes derivados de la Constitución. Ahí está. Primer orden. Aquí está la Constitución. Esta Constitución fue creada por el poder constituyente. El poder constituyente crea la Constitución y dice, ahí nos vemos. Este poder, esta Constitución da origen a los poderes constituidos. Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Ok. Estos poderes sí van a permanecer porque son poderes creados para gobernar. Estos sí gobiernan. ¿Vamos bien? Ok. Al ser hechos para gobernar, necesitan algo, compañeros. Necesitan ser
limitados. ¿Dónde se encuentran sus límites, compañeros? Pues en la En Constitución. las leyes. En la Constitución y en las leyes que derivan de la Constitución. Son limitados, pero ¿qué creen? A diferencia del constituyente, tienen múltiples funciones. Realizan muchos actos. Y además, compañeros, estos sí gobiernan. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vámonos con Guastini. Explico esto porque ahorita vamos a hablar de un esquema que es de un autor mexicano que es Rolando Tamayo Salmorán, pero ahorita llegamos a ese punto. Guastini nos dice 7 puntos que requiere un orden para ser constitucionalizado. 7 puntos. Primer punto de Guastini. Dice, requerimos de una constitución rígida. ¿Qué implica esto? Esta es mi hermosa constitución. Esta es una ley derivada de la Constitución. La pregunta, compañeros, si yo quiero modificar esta, ¿tengo que seguir el mismo procedimiento que establece esta? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿No hay ningún cambio? ¿O tendría que haber alguna diferencia? ¿Qué me dicen? Sí, debería ser, Una diferencia, ¿verdad? ajá, una Y vamos, diferencia. ok, y vámonos al artículo 135 de nuestra Constitución. Porque el artículo, perdón, 135 nos dice, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada, y dice, para que las condiciones de reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. ¿Qué nos dice aquí, compañeros? Que esta Constitución tiene un procedimiento distinto para su reforma. Requerimos que diputados y senadores en 2/3 partes la aprueben, ¿sale? 2/3 partes de los miembros presentes. Y además, se requiere que la mayoría de las legislaturas de los estados aprueben la reforma. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Entonces pareciese que sí cumplimos con el primer propósito que nos dice Guastini. De 1917 al día de hoy, tenemos, compañeros, más de 600 reformas a la Constitución. Más de 600. ¿Ok? Si en 1917 viéramos la Constitución así como un libro, así estaría. O sea, imagínense, esto sería la Constitución de 1917. Así. Si la vemos para el día de hoy, el grosor de esta Constitución cambió a este tanto. No, creo que me quedo corto. ¿Cambiaría? Así. 3 veces ha crecido lo que esta Constitución contempla. Ha sido sumamente reformada.
Vámonos a la constitución más vieja del mundo, la de los Estados Unidos, que data de 1787. ¿Cuántas reformas tiene? Ellos le llaman enmiendas. Tiene 27 enmiendas. Desde 1787. La Constitución Española de 1978. ¿Cuántas reformas tiene? 2. A ver, ¿qué significa esto? ¿Si somos una constitución rígida o hasta cierto punto es la conveniencia del grupo político que está en poder? Y la respuesta es eso. Es la conveniencia. La conveniencia. La conveniencia de los grupos. Los grupos políticos Pues no es cambian la rígida. constitución a su Conveniencia. conveniencia, a lo que ellos pretenden. Ahora quiero hacer una reforma estructural porque quiero, pues que estos bienes puedan ser vendidos a extranjeros. Ok, reformo la Constitución. Ahora sí quiero tener relaciones con el Vaticano, reformo la Constitución. Ahora sí quiero que se venda el ejido, reformo la Constitución. La Constitución ha tenido más de 600 reformas. El sexenio más reformista fue el de Enrique Peña Nieto. Tuvo más de 120 reformas a la Constitución. O sea, muy, muy reformada se dio en esa administración. Muy bien, compañeros. Bien, veo que David, tenías una pregunta. Te escucho, David, por favor. José David Cruz, sí. Sí, lo que pasa es que quería saber si es por eso que estaban solicitando una nueva constitución. Pues a lo mejor, mi estimado David, incluso nos dice el doctor Miguel Carbonell que ya no requerimos tantas reformas, que mejor formemos un nuevo texto constitucional y que ese texto constitucional de alguna manera garantice los derechos, ese nuevo texto constitucional, pues regule la nueva realidad de la nación, ¿no? Pero bueno, tendríamos que entrar a una cuestión de ingeniería constitucional que ojalá muy pronto ocurra. Entonces, yo pongo en tela de juicio, bueno, es una opinión personal, compañeros, que este principio del todo opere en nuestro país. Este principio, yo diría que por ahí está un poquito, pues no muy claro que digamos, ¿eh? Ese punto me parece que todavía tendríamos que trabajarlo más. Bien. Segundo punto. Maestra, entonces la parte de que nos dice que es una constitución rígida, o sea, es nada más así como en papel, porque en la realidad puede modificarse como se le dé a la gana a quien esté gobernando, ¿no? Se supone que no es tan fácil. A ver, ¿por qué cuando llegó el nuevo gobierno era importante que tuviera una mayoría para hacer reformas a la Constitución? Pero no tiene una mayoría calificada. ¿Qué fue lo que ocurrió con Enrique Peña Nieto durante su administración para tener esa mayoría calificada? Porque el PRI no la tenía. Unirse con los demás grupos. Se alió con el PAN, se alió con el PRI, salió con el PRD, salió con el PAN y otros partidos, y esa fue la manera de que se logró. O sea, este partido, para lograr reformas a la Constitución, necesita alianzas. Se supone que no tendría que ser tan fácil, tendría que tener ese candado, pero nos hemos dado cuenta que no es así, que hasta cierto punto la Constitución es fácilmente cambiada por los grupos del poder. Y muchos moches. Exacto. Había un grupo, había un exsecretario de Gobernación durante la administración de López Portillo que se llama Jesús Reyes Terrones, que dice que la Constitución es lo que el PRI quiere que sea. En su momento así lo establecía, ¿eh? La Constitución es lo que el PRI quiere que sea. Y prácticamente así era. Las iniciativas que presentaba el presidente, compañeros, en automático, ¡fum!, se levantaba la mano. Así, no había más. Lo presenta el presidente, se acabó. Vamos a hacer las reformas que requiere el presidente.
Entonces, por eso Jesús Reyes Heroles nos dice que la Constitución era lo que el PRI quería que fuera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues bueno, esa es como la realidad. El segundo punto, compañeros. Decimos, garantía jurisdiccional de la Constitución. ¿Qué significa? Compañeros, la Constitución tiene mecanismos para defenderse. Sí. La Constitución debe ser defendida desde los medios de control de constitucionalidad, desde sus garantías. Sí. Sí. Ok, muy bien. Y por eso decimos que el orden constitucional, que aquí colocamos, esta Constitución tiene 3 superhéroes que la van a proteger. El primer superhéroe se llama control de legalidad. Que todos los actos que de aquí deriven no sean contrarios a la Constitución. ¿Vale? Es fuerte, pero tampoco del todo. Es como si dijéramos que es un Spider-Man. Ahí está, es fuerte, pero no del todo. Tenemos otro poder que ya es un poco más fuerte. El control de constitucionalidad. Si es fuerte, es más, tendríamos que tener una primacía sobre este poder. Este poder, pues, verifica que el orden constitucional, pues, permanezca, ¿verdad? Bueno, ese poder sería como un tipo Hulk. Y tenemos un poder que muchos critican y dirían, no, es que cómo es posible que esté por encima de nuestra Constitución, que se llama el control de convencionalidad. Y es un poder que a su vez compite con el control de constitucionalidad y están ahí fuertes los dos, andan siempre, no en disputa, sino todo lo contrario, tratan de complementarse. Estos medios, estos controles de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad protegen a la Constitución y buscan que esta Constitución mantenga su supremacía. En esta clase que vamos a estudiar, estos dos, constitucionalidad y convencionalidad. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Otro punto. La Constitución tiene una fuerza vinculante. ¿Esto qué significa, compañeros? Por mucho tiempo. No escucho, Mariana, ahora. A ver, permítame. ¿Me escuchan, compañeros? ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. Bueno, ok. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ahí va, compañeros. Atentos, por favor. Fuerza vinculante de la Sí, Constitución. nada más para- ¿Ya? Mucha atención con sus micrófonos, compañeros. Ahí va. Fuerza Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, compañeros. Ahí voy. Fuerza vinculante. Por mucho tiempo, hay autores, entre ellos voy a mencionar Norberto Bobbio, decía que la Constitución es una norma programática. Así la llamaba. Es una norma programática. ¿Por qué? Porque decía que lo que ésta establecía tendría que tener leyes orgánicas que hicieran cumplir lo que la Constitución señalaba. Y por mucho tiempo así se ha establecido. E incluso como abogados somos los que hemos propiciado eso. ¿Por qué? Se hace una reforma a la Constitución. ¿Y qué esperamos? Es de que estoy esperando que el legislador cree la norma orgánica, que cree la ley ordinaria. La esperamos. Oye, ¿por qué no aplicas los nuevos principios de la ley de amparo, del juicio de amparo? Es de que todavía no tenemos ley de amparo. Hay que esperarnos que tengamos ley de amparo.
Oye, que ¿por qué todavía no cumples con las candidaturas independientes? Ah, es de que no se ha reformado la ley electoral. Esperamos que la ley electoral se reforme. Compañeros, la Constitución se aplica, ¿eh? Esta, ¿saben qué? Hay que ensuciarla, hay que desgastarla, hay que aplicarla. No es una norma, compañeros, no es una norma que deba permanecer inmaculada, ¿eh? Hay que ensuciarla, hay que aplicarla, hay que utilizar los principios que esta señala. ¿Se entiende, compañeros? Por eso decimos, la Constitución tiene eso, tiene una aplicación directa, es vinculante. Pregunta, ¿el presidente municipal está obligado a cumplir la Constitución? ¿Si es vinculante, sí o no? Sí. Está Sí, obligado sí, a cumplirla en obligado. todo momento, ¿no? ¿Mandé? ¿Está obligado a cumplirla en todo momento? En todo momento. ¿Un Sí. regidor está obligado? Sí. Sí, también. ¿Un policía municipal está obligado? Sí, Sí. Ok. Vamos a poner, ¿un secretario de un ayuntamiento está obligado? sí, Sí. Bien. Obliga a todos. Todos se encuentran obligados, ¿eh? No hay ningún sector que se encuentre exento de la Constitución. Debe de respetarla, ¿eh? Son autoridades. Es más, también los gobernados tenemos que respetar la Constitución. Muy bien. Ok. Siguiente, compañeros. Jorge. La Constitución tiene un tema de sobreinterpretación. ¿Qué significa esto? A ver, ¿a quién le corresponde debatir, analizar, estudiar las cuestiones de la Constitución? ¿Solamente a los jueces? ¿Solamente a ellos? No, ¿Solamente a los ministerios públicos? no, ¿Solamente a los abogados postulantes? no, ¿Solamente a los secretarios que trabajan en los juzgados? no. No, ¿verdad? Ok. Yo me atrevería a decir más aún. todos los que apliquen la ley. El pueblo, Para conocer sus derechos. los maestros, las escuelas, los niños, todos. Por ahí el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a principios de los 80s, sacó una obra que pensaba distribuir de forma muy económica en todo el país. No gratuita porque no tenía los recursos, pero sí muy económica. Era una serie de libros que se llamaban Mexicano, esta es tu Constitución, conócela. El éxito fue nulo, muy malo, no pasó realmente nada. Apenas la UNAM sacó una Constitución para niños. Realmente no se le da difusión. Estaría muy padre que hubiera programas inclusive de televisión en los cuales se enseñara a los niños, sobre todo a ellos, los derechos que ella consagra. Ustedes lo acaban de decir, para que no se vulneren sus derechos. Vean ustedes, voy a poner un caso muy efímero, pero vean las series americanas, vean estas cosas del CSI y demás. ¿Qué pasa cuando detienen a una persona? Ah, me estás vulnerando tal enmienda constitucional. En automático la arrojan, ¿eh? ¿Y esa persona es abogado? No, pero normalmente sí conocen los derechos que consagra su Constitución. O sea, no te pido que la conozcas de pies a cabeza, pero sí tengas una noción de los derechos que ahí se establecen. Esto sí es importante, compañeros. Sí tenemos que fomentar esta cultura en las nuevas generaciones. Por eso decimos
que todos los sectores deben de interpretar la Constitución. Pero interpretarla adecuadamente, compañeros, tampoco se trata de ser promotor en redes sociales de cosas necias, de cosas que no tienen ningún fondo. Si voy a analizar la Constitución, voy a analizarla con seriedad, voy a analizarla desde un punto de vista objetivo, desde un cambio que puedo proponer. De eso se trata, compañeros, porque si no también vamos a tener los pseudo expertos constitucionales, ¿eh? Tenemos al constitucionalista Loret de Mola, ¿eh? Tenemos al experto constitucionalista, Joaquín López Dóriga. Tenemos al super constitucionalista Broso. Tenemos al super constitucionalista Denise Mercury y al super, o sea, puros super constitucionalistas, porque se supone que son expertos en todo, compañeros. Y también, pues creo que es un compromiso que tenemos que fijarnos, la sobreinterpretación constitucional. Compañeros, también otra cosa, este principio. La Constitución, aplicación directa. No requieras ninguna otra norma. Oye, que aquí me dice que tengo derecho a tal prestación laboral. Ok, aplico el artículo 123. Se acabó, no tengo por qué recurrir a otra norma. Si aquí lo contemplan, solicito su protección. Oye, que la autoridad llegó a mi domicilio y no fundó ni motivó la causa de su visita. Ok, vámonos al 14, párrafo primero. Ninguna autoridad puede realizar estos actos si no funda y motiva. ¿Se entiende? Entonces, la Constitución tiene una aplicación directa. Hay que utilizarla, hay que desempolvarla, compañeros. Ténganla en sus dispositivos móviles, ahí lista para que te la estén consultando. Compañeros, las leyes se van a interpretar conforme a la Constitución. ¿A qué me refiero? A ver, soy un juez en materia civil. Ok. Mis normas que aplico normalmente son Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código de Comercio y demás normas que se aplican en la materia, etcétera, etcétera. Cuando yo aplico estas normas como juez, debo de verificar que estas normas no sean contrarias a la Constitución. Y si son contrarias a la Constitución, el artículo primero me faculta que yo prefiera la interpretación, que yo prefiera los principios que emanan de la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Siguiente punto, por favor. A ver, este es un tema que me llama mucho la atención. Hay actos que deben quedar en la discrecionalidad de una oficina, compañeros. A lo que me refiero es, soy el presidente de la República. Designo a mi secretaria de Estado, Carolina Vázquez. Ella, a su vez, celebra ciertos contratos con su amiga Evelyn Reyes. Y de alguna manera hay una complicidad desde la más alta esfera. A lo que me refiero es discrecionalmente fideicomisos, discrecionalmente partidas especiales, discrecionalmente gastamos el recurso público en empresas fantasmas, empresas que no hasta realizan ninguna obra, pero sí cobran dinero, pero sí se benefician del Estado. Compañeros, nada debe quedar fuera de la Constitución. Nada. Todo debe de entrar dentro del marco constitucional. Todo. Oye, que el presidente se tiene que reunir con tal persona no. Ok, se van a regir por el orden constitucional. Oye, que tales diputados van a admitir a tal persona en el Congreso. Deben de seguirse por el orden constitucional. ¿Se entiende?
Nada discrecional, nada, ninguna partida especial, nada que ningún fideicomiso especial, nada de eso, compañeros. ¿Qué puntos cubrimos en México? Pues hay mucha deficiencia, compañeros. La verdad, me gustaría decir que en México tenemos un orden constitucional, pero no. Tenemos todavía mucho camino que recorrer. Tenemos muchas cosas que hacer. Y no tenemos que decir, bueno, que lo hagan futuras generaciones. ¿Y qué hacemos nosotros, compañeros? ¿Y cuál es nuestro compromiso? ¿Y qué es lo que a rato nos pueden reclamar? Ellos tuvieron la oportunidad y ¿qué creen? Se quedaron callados. No criticamos a muchas generaciones de mexicanos. Aquellos mexicanos que perdieron la mitad del territorio. Aquellos mexicanos que permitieron el porfiriato. Aquellos mexicanos y aquellos y aquellos y aquellos. Y es parte de nuestra historia. No asumimos errores, de alguna manera pensamos que no tenemos responsabilidades, pero sí, ahí está, compañeros, estos puntos del orden constitucional. Todo esto, compañeros, va a aterrizarse, va a tratar de garantizarse con esta materia. Se llama Derecho Procesal Constitucional. Lo que consagra la Constitución como norma suprema, yo voy a protegerlo con estos procedimientos. Voy a buscar una cuestión, compañeros. Actos que violen a mi Constitución, los voy a dejar sin efectos. ¿Por qué? ¿Qué busco, compañeros? ¿Qué es lo que pretendo? La supremacía ¿de qué? De mi Constitución. Y asimismo, proteger derechos humanos. ¿Qué pasa si mi Constitución es violada, compañeros? Y no reparo sus efectos. ¿Qué pasa? ¿Nada? No hay una seguridad jurídica para ningún ciudadano. No hay una seguridad jurídica. ¿Y qué va a pasar con la Constitución? ¿Qué va a pasar con el político que violó la Constitución y no le pasó nada? Se van a hacer conductas repetitivas. Constantemente, ¿verdad? Ya no se va a respetar, claro. Ya no se va a respetar. Va a decir, el gobernador de Veracruz ya se robó una lana y no le pasó nada. Pues yo, gobernador de Tamaulipas, también lo voy a hacer, ¿verdad? Yo, gobernador de Puebla, ¿por qué no? Yo, gobernador de Sonora, pues también le voy a entrar. ¿Se entiende, compañeros? Si no hay consecuencias por los actos que violan la Constitución, pues, olvídense, compañeros. ¿Saben qué pasaría con la Constitución? Dejaría de tener vigencia. La Constitución sería una mera hoja de papel, que de nada serviría, compañeros. De nada serviría la Constitución. ¿Se entiende? Por eso hay que reparar los actos que la violen. Hay que reparar los derechos humanos que sean vulnerados. Y estos sectores, compañeros, ustedes lo pueden localizar en un libro, déjales comparto. No sé si todavía si todavía lo podamos conseguir en alguna librería, pero es del doctor Alberto Castillo del Valle, y la obra se llama Defensa Jurídica de la Constitución en México. Así se llama. Defensa Jurídica de la Constitución en México. Es un autor muy bueno. Si pueden verlo, búsquenlo. Alberto Castillo del Valle. Muy bien. ¿Me repite el nombre, por favor? El libro, bueno, el autor es Alberto Castillo del Valle y el libro es Defensa Jurídica de la Constitución en México. Muy bien. Ok. ¿Listos, compañeros? Bien. Aquí voy a mencionar algunos sectores del derecho procesal constitucional. Atentos porque es un análisis importante lo que tenemos que hacer sobre esta Constitución. Empezamos con el primero. Derecho procesal constitucional de las libertades. Ahí va. Estos son algunos derechos fundamentales, no todos, por supuesto.
Derechos fundamentales del gobernado. Ok. Derecho a la vida. Derecho a la libertad. Derecho a la seguridad. Derecho al patrimonio. Derecho a la garantía de audiencia. Derecho al debido proceso, etcétera, etcétera. Dentro de la libertad, libertad de pensamiento, libertad de reunión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de tránsito, la deportación de arma de fuego, etcétera, 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 etcétera. Todos estos derechos fundamentales, si son vulnerados al gobernado, el gobernado tiene un medio de control de constitucionalidad. Principalmente, como puede defender estos derechos el gobernado, es a través del juicio de amparo. El amparo es un medio de control de constitucionalidad que entraría en este primer rubro. Derecho procesal constitucional de las libertades. Si una autoridad me vulnera alguno de estos derechos, pues bueno, puedo hacer valer este primer sector del derecho procesal constitucional a través del medio de control que se llama juicio de amparo. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Segundo punto, por favor. Segundo. Ahí va. Derecho procesal constitucional orgánico. ¿Cómo está eso? Ahí va. Hablamos de la división de funciones, recuerden. Hablamos, por ejemplo, de la función del Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Muy bien. Ok. Señalamos en la primera parte que estudiamos que estos poderes son limitados a lo que establece la Constitución, ¿verdad? ¿Qué pasa si el Ejecutivo toma una atribución que le corresponde al Legislativo? Si el Legislativo toma una atribución del Ejecutivo. Si el Judicial toma una atribución del Ejecutivo. Si hay invasión de competencias. ¿Se entiende? Sí. Okay. Lo que tiene la autoridad frente a esa invasión de competencias es el derecho procesal constitucional orgánico, porque lo que quiere la autoridad es de que las funciones que tiene encomendada sean garantizadas. ¿Se entiende? Muy bien. En ese sentido, compañero. No, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Ok, a ver. Vamos a empezar. Compañeros, la Constitución nos establece cuáles son las funciones que tienen las autoridades. Sus funciones se encuentran limitadas en la Constitución. Muy bien. Si el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial toman una atribución que no le corresponde, la autoridad que se vulnera su atribución va a tomar esta herramienta del derecho procesal
constitucional orgánico. ¿Para qué? Para hacer valer la Constitución. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Es decir, pongamos un ejemplo. Resulta que Adriana es presidenta municipal en un municipio del Estado de México. ¿Ok? Y el gobernador del estado invade una competencia que le corresponde a ella como jefa de la administración pública en ese municipio. Ella va a tomar mano del derecho procesal constitucional orgánico para decirle al gobernador, a ver, señor gobernador, será usted muy gobernador, pero esa función me corresponde a mí como encargada de la administración pública municipal. Así que le pido que no tome esta atribución que no le corresponde y le pido a la corte que se pronuncie. ¿Se entiende, compañeros? Ok, Sí. vamos a otro ejemplo. Imaginen ustedes que de pronto un congreso de una entidad federativa cree una ley, pero ¿qué creen? Esa ley que creó no le corresponde a ese congreso local, le debe corresponder al Congreso de la Unión. ¿Se invade una competencia del Congreso de la Unión? El Congreso del Estado de Aguascalientes. De pronto se le ocurre establecer una norma para cobrar aranceles a los productos que entren a su estado. Y establece esa norma. Está violando un principio y una competencia que le corresponde al Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión le va a decir, a ver, Congreso del Estado de Aguascalientes, tendrás mucha legitimidad, pero ¿qué crees? Esa función no te corresponde. Es una función que me corresponde a mí. ¿Se entiende? Se protege a través de este derecho procesal constitucional orgánico. Eso es facultad de competencias de cada uno, ¿no? Exactamente. Se van a proteger por este tipo de control. Muy bien. Siguiente. Derecho procesal constitucional transnacional. ¿Cómo está eso, compañeros? Ahí va. Decimos en el artículo 1 de la Constitución, los derechos humanos se van a proteger a la luz de la Constitución, pero también a la luz de los tratados internacionales. En estos tratados internacionales tenemos un sistema interamericano de derechos humanos. ¿Ok? Este sistema resuelve controversias. Este sistema resuelve violaciones a derechos humanos. Muy bien. Emite sentencias. ¿Me puede repetir esto, por favor? Ok. Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sí, por favor. Ok, bueno, reiteramos. El artículo 1 nos dice, los derechos humanos se van a proteger desde la Constitución, desde los tratados internacionales. En América tenemos un sistema que se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que emite sentencias para proteger los derechos humanos en el continente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Les pongo algunas cuestiones en particular. Ahí va. Estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han generado en nuestro país reformas, no a cualquier norma, reformas a la
Constitución. ¿Y todo esto qué significa, compañeros? Que no podemos cerrarnos de ojos y decir, ah, no, solamente vale la Constitución y lo que pasa aquí dentro del país. No, compañeros. Lo que ocurra en estas cortes tiene una gran implicación en el interior de los estados latinoamericanos. ¿Ok? Hay muchos casos en contra de México. Hay un asunto que ya llegó, que es el caso referente con lo de San Salvador Atenco y la violación a los derechos humanos que ocurrió en San Salvador Atenco. Ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué creen? Va a haber responsabilidad del Estado mexicano. Si no se resuelve favorablemente el asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues bueno, esas violaciones de derechos humanos se pueden hacer valer en el sistema interamericano de derechos humanos. No tenemos solamente la potestad de un régimen interno, sino también podemos llevar los asuntos ante el sistema interamericano de derechos humanos en un ejercicio de control de convencionalidad. Pero bueno, también es algo que vamos a estudiar. ¿Listos, compañeros? Bien. Y el siguiente punto. Derecho constitucional, derecho procesal constitucional local. Algunos de ustedes son del Estado de México, algunos serán de otra entidad federativa y me podrán decir, tenemos nuestra propia constitución local, ¿verdad? Ok, muy bien. Es decir, al final de cuentas, al ser una federación, tenemos una constitución que rige todo el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en el régimen interno de cada estado, de cada entidad federativa, tienen sus respectivas constituciones. Estas constituciones están acordes con la norma constitucional federal. Están acordes. Esas constituciones también reconocen derechos humanos, esas constituciones los protegen y algunas todavía amplían la esfera de derechos. Por ejemplo, la Constitución de Chiapas establece un derecho humano que no se señala en la Constitución Federal. ¿Saben cuál es? El derecho humano a la biodiversidad. Imaginen, es un derecho humano que no contempla la federal. La Constitución de la Ciudad de México reconoce derechos humanos de la comunidad LGBTIT. Así lo establece, compañeros. O sea, al final de cuentas, hay constituciones que son más garantistas, pero bueno, entran dentro de este marco constitucional. Esos derechos, esos principios que se regulan, se protegen dentro del ámbito constitucional de cada entidad federativa. ¿Vamos bien? Existen mecanismos internos que podemos hacer valer. Y por eso la recomendación, compañeros, es de que ustedes hagan valer esas constituciones locales. Vale mucho la pena los derechos que ellas regulan. Muy bien. Perfecto. Bien. Pasamos a un punto importante, compañeros, ya para cerrar esta primera unidad, que es pues muy introductoria y que de alguna manera tiene un propósito de que ustedes conozcan cuáles son estos medios de control de constitucionalidad. Continuamos con el análisis de los sectores del derecho procesal constitucional. Jurisdicción constitucional, procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Primer punto, jurisdicción constitucional. ¿Cuál es el valor jurídico de la Constitución, compañeros? ¿Cuál es? ¿El de cualquier norma? No. Es la máxima ley, ¿no? La máxima. La suprema, ¿no? La suprema. Imaginen, voy a poner un ejemplo. Este esquemita que voy a poner acá representa el orden jurídico.
Aquí está todo. En la cúspide, en la cima, se encuentra nuestra Constitución. Constitución. Allá arriba de todo el ordenamiento jurídico está nuestra Constitución. Sería ahí en la pirámide de Kelsen, ¿no? Un poco como la pirámide de Kelsen, un poco como la estructura de jerárquica. Muy bien, exactamente, la jerarquía de la norma. Por eso, para mantener su supremacía, hay que proteger la Constitución de todo acto, de toda situación que la pretenda vulnerar. Hay que protegerla. Y esta protección son los medios de control de constitucionalidad. ¿Sale? Es el escudo. Es es el elemento que utiliza la Constitución para protegerse. Muy bien. Y mantener su supremacía. La Constitución tiene distintas herramientas para protegerse. Y por eso hacemos mención, estimados amigos, de los controles y los sistemas de control que existen para su protección. Muy bien. ¿Quién protege a la Constitución? Esa es una pregunta. Aquí está la Constitución. La pregunta es, ahora, ¿quién va a proteger a la Constitución? Los medios de controles de legalidad, Ok, y estos medios control de son... constitucionalidad, ¿no? Ok, exactamente. Y estos medios tienen distinta categoría. La mayor parte de los medios son judiciales. Le corresponden a los jueces. Pero ¿qué creen? También hay medios de control de constitucionalidad políticos. Hay otros medios dentro de los judiciales que se reservan a unos cuantos jueces. Concentrado. Y hay unos que tienen todos los jueces. Difuso. ¿Se entiende, compañeros? Esto va a ser un análisis que realizaremos en una segunda unidad. Todo el propósito, compañeros, de estos medios de control es este. Interpretación constitucional que favorezca esto. La supremacía de la Constitución. ¿Ok? A lo largo de esta clase vamos a estudiar 3 medios de control dentro de los procesos constitucionales. El juicio de amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. Estos serían medios de control de constitucionalidad de naturaleza jurisdiccional. ¿Por qué? Porque le corresponde a los jueces garantizar la supremacía de la Constitución. Muy bien. Tenemos una justicia electoral que tendría una doble vertiente. Una jurisdiccional por conducto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otra de naturaleza política por conducto de el Instituto Nacional Electoral. ¿Vamos bien? Ok. Un segundito, es que... Sí. Ok, entonces regresamos. La justicia electoral tiene una vertiente jurisdiccional por conducto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una política por conducto del Instituto Nacional Electoral. Muy bien. Y la que está acá abajo es netamente política. El juicio político y la declaración de procedencia tiene que ver solamente con aspectos
políticos, nada más. A este medio le corresponde a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Muy bien. Ok, ahora la siguiente pregunta es, ¿y cómo trabaja la magistratura constitucional? ¿Cómo opera? Bien, el primer modelo que les voy a mencionar es un modelo europeo. Sistema de Tribunal Constitucional ad hoc. ¿Cómo está esto? Este es el que se encarga de proteger la Constitución. Ahí va. En Europa, por ejemplo, voy a mencionar el caso de Alemania, de España, Portugal y si no me recuerdo, Italia. Vamos a mencionar el caso de Alemania. Tienen un poder ejecutivo, tienen un poder legislativo, tienen un poder judicial y tienen un cuarto poder llamado Tribunal Constitucional. Pregunta lógica, díganme, ¿cuál creen que sea la función que tiene el Tribunal Constitucional? Proteger la Constitución. Proteger la Constitución. Exactamente. Es un órgano especializado en la defensa de la Constitución. ¿Sale? Los demás poderes tienen su función muy en particular. ¿Sale? Todos los demás tienen su función muy en particular. Resuelve controversias, aplica la norma, emite sentencias, crea las leyes, administra, gobierna, etcétera, etcétera. Pero el Tribunal Constitucional protege la Constitución. Así funciona el modelo europeo de justicia constitucional. Ahora voy a mencionar el caso de Latinoamérica. Voy a mencionar algunas cortes como Perú, como Costa Rica, como Colombia, que son algunos que pueden destacar en ese tema. Ahí les va. Voy a mencionarles el caso de Colombia. Este sistema, antes que nada se va a llamar Sistema de órgano dentro del Poder Judicial. Muy bien. Ahí va. Atentos, por favor. Dentro del Poder Judicial. Ahí va. El caso de Colombia. Ok. Tienen un poder ejecutivo, y un judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Y dentro del propio poder judicial tienen una sala constitucional. No es un cuarto poder. Pertenece a la misma esfera del poder judicial. ¿Se entiende? Pregunta otra vez lógica. ¿Quién creen que es la máxima autoridad en temas de interpretación constitucional y en hacer valer la Constitución del Estado colombiano? La Sala Constitucional. La Sala Constitucional. Muy bien, compañeros. Ok. Este modelo también se le conoce como modelo latinoamericano. Y tenemos el caso de algunos países como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, con los sistemas de atribución de justicia constitucional a órganos no especializados. ¿Por qué no son especializados? Ahí les va. Pongamos el caso de México. México tiene una división de poderes. Ejecutivo,
Judicial. Dentro de este Poder Judicial tenemos a un órgano supremo que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Suprema Corte conoce de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad. No es un órgano que sea únicamente especializado en esta materia, sino se involucra a todos los tipos de control. ¿Se entiende, compañeros? Y bueno, hasta cierto punto, pues ese es el sistema que nos ha funcionado. No sé si del todo bien, pero bueno, ese es el sistema vigente en México, en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos. Muy bien. Ok. Entonces, compañeros, en pocas palabras, lo que tenemos que destacar es que todo esto tema de constitucionalización del orden jurídico tiene que ver con el tema, principalmente, compañeros, con el tema de protección de los derechos humanos, y después de este tema tiene que ver con el tema de la supremacía constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Tiene que ver con esos dos sectores. Por eso destacamos, estimados amigos, que al final de cuentas, en este tema de el sector de constitucionalización del orden jurídico, la principal herramienta que utilizamos como abogados es el derecho procesal constitucional. Este sector se ampara en los medios de control de constitucionalidad, que van a ser materia de nuestra siguiente unidad, en la cual empezaremos a revisar los principales medios de control de constitucionalidad, analizando las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y también, por supuesto, el tema de el juicio de amparo. Muy bien. Ok, muy bien. Pues bien, compañeros, siendo exactamente las 11:04, pues ¿qué les parece si les damos un pequeño descanso para que tomen algún cafecito? De 15 minutitos, son las 11:05 literalmente. Vamos a las 11:20, si ustedes lo permiten, compañeros, pues vamos a continuar con esta sesión. ¿Qué les parece? Muy bien. Perfecto. Ok, Muy bien, entonces, Sí, gracias. muy puntuales, compañeros, 11:20. Continuamos. Aquí les pongo el cronómetro para que lo vayan siguiendo, por favor. Sean muy puntuales con el tiempo que se establece en este cronómetro. Ya empezó a correr. Y bueno, entonces, pues cumplamos con esta función, compañeros. Aquí está el cronómetro. Y bueno, disfrutemos los alimentos, compañeros. Un cafecito, alguna galletita, algo para que le echemos todas las ganas ahorita que regresemos. Gracias, compañeros.